Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del director y guionista Amat Escalante, quien viene a hablarnos e invitarnos a La Región Salvaje, que se estrena este viernes 2 de febrero en más de 100 salas de todo el país. Bienvenido, Amat, ¿cómo estás? Buenos días, gracias, Marco. Bien, muy bien. Oye, pues cuéntanos, ¿qué es La Región Salvaje? Pues es mi cuarta película. Es una película sobre la liberación de una mujer ante las dificultades de su matrimonio. Es una película de ciencia ficción también, de terror, suspenso, que mezcla estos dos elementos. Trata sobre el machismo, la homofobia y es algo único, especial, creo, en el cine mexicano. Trabajé con un equipo de efectos visuales muy importante y muy talentoso. Y bueno, invito a todos a descubrir la película este viernes que se estrena. ¿Cómo surge la idea de poder hacer esta película y hace cuánto empieza la filmación de la misma? Pues bueno, es que me acerqué a Gibran Portela, que es el co-guionista, y con él, a partir de una idea mía, desarrollamos el guión. Esto fue en el 2015, yo creo, 2014 probablemente. Y la película, después de un año o dos de preparación, dura 9 semanas el rodaje, 6 meses aproximadamente de edición después de eso, y se estrena en el Festival de Venecia, en la competencia oficial, donde gana el León de Plata a Mejor Dirección. Ahora Guillermo del Toro acaba de ganar el León de Oro, ¿no?, con su película La Forma del Agua. Tiene algo en común con La Forma del Agua esta película, porque hay una criatura que también tiene relaciones con varios de los personajes en la película. Y bueno, Guillermo del Toro ha apoyado mucho esta película, ha sido alguien importante, una influencia y una inspiración mía también, pero además apoyó mucho porque hubo unos problemas con su estreno y ahora, a partir de ese apoyo también, hemos podido salir, como dices, en 100 salas, y pues ya es el momento para que la descubra el público mexicano. ¿De qué manera se manifestó Guillermo del Toro? ¿De qué manera levantó la voz en contra de que no se podía estrenar en México esta película? A ver, cuéntanos. Pues fue a través de su red social, ¿no? Estaba algo indignado que una película mexicana que fue reconocida en el Festival de Cine de Venecia haya tardado más de un año en estrenarse. Y pues él sospechaba que tal vez sea prejuicio por el tema de fantasía, ficción que tiene. Y eso fue lo que inició eso. Hablé con él, platicamos, ofreció su apoyo y ya, más o menos, claro que algo que él diga, pues tiene peso. Sí, entonces salieron notas, se mantuvo la película también viva y ahora, unos meses después, ya la estrenamos. La Región Salvaje, le estás apostando a tu talento totalmente joven, pero que tiene, pues, obviamente todas las agallas para poder demostrar por qué está dentro de la película. Exacto. Sí, yo he trabajado casi siempre con gente que realmente podría ser el personaje. En esta película no es exactamente así, pero sí encontré gente que no había... Y no es de que yo busque a gente sin experiencia, así se dio. Busco muchas veces caras que me inspiren, caras nuevas, y en esta película eso es lo que hay. Y bueno, no es de que no sean actores, actúan, hay un personaje ahí. Fue una película muy complicada, con un montón de efectos y escenas muy difíciles físicamente para los actores, como pueden ver ahora en el tráiler que se está pasando. Y fue una experiencia buena para ellos, fue para mí novedosa, porque yo normalmente ni siquiera les doy el guión a los actores. En mis otras películas les digo, van a decir esto, lo otro. Ellos cambian un poco las líneas, además como lo dirían ellos. Pero en esta película no, porque creo que no se dio, porque es una película más de terror, de ciencia ficción, y trabajé más convencionalmente. Leyeron el guión, ensayamos, lo normal. Amat Escalante, director y guionista de La Región Salvaje, te agradezco en el alma que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, un verdadero placer. Sí, gracias. Y bien.